capítulo 8. Nehemías 8 dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Todavía veo Biblias ahí que están buscando Nehemías. Ubique el libro de los Salmos y regrese unos cuantos libros hacia atrás, ahí va a encontrar Nehemías. Aleluya. ¿Lo tienen? Nehemías 8 dice así en el nombre de Cristo Jesús. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, desde el amanecer, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Señor, gracias, Padre, por tu bendición que nos permites de estar aquí hoy en este día. Gracias por la palabra que va a ser ministrada en estos minutos que nos restan. Creemos firmemente que tu palabra ha de ser, Señor, enviada a cada corazón, Dios mío, y que ha de hacer una obra especial en cada vida, Padre. Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias y desde ya confesamos victoria en tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos por las familias, Señor, que están en duelo, Padre. Allí donde se encuentran, para ti no hay nada imposible. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, la familia de nuestra hermana Lupita y la familia de nuestro hermano Catarino, Señor, los ponemos en tus manos y oramos, Señor, te rogamos que tengas misericordia de ellos y, Señor, des esa paz, esa tranquilidad a sus corazones, Señor, y alientes sus vidas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Puede ocupar su asiento glorificando el nombre del Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca del por qué muchas veces se pierde el apetito espiritual. Y no solamente eso, sino las consecuencias de perder el hambre espiritual. Pero para poder entenderlo con relación al área espiritual, primeramente es importante que entendamos el área física. Según los expertos en medicina, tanto tradicional como alternativa, existen varios factores por el cual una persona pierde el apetito o ganas de comer. Médicamente lo nombran como un trastorno alimenticio, que son causados por falta de minerales, de vitaminas en el cuerpo, en el organismo. Y dicen que cuando los niveles de nutrientes están bajos, el cerebro envía señales de hambre para indicar que es hora de comer, que prácticamente es el equivalente de que el cuerpo lo usa como una especie de combustible. ¿Cuántos han sentido esa señal? Hay unos hasta 5 veces al día. Amén. Y bueno, quiere decir, dale gracias a Dios porque está sano. Amén. Amén, hermanos. Preocúpese cuando ya no tenga esas señales. Ahí sí, preocúpese. Entonces le digo, es como cuando el automóvil le está indicando que le hace falta gasolina. Y ahorita ya con la tecnología tan avanzada, hay unos carros que ya le van anunciando que ya solamente le quedan unos cuantos galones de gasolina. Y eso no es todo. El asunto es de que aún le indican y le dicen tal gasolinería, la más cerca se encuentra a tales millas.
Impresionante. Y de la misma manera, el organismo nos envía una señal. Yo observaba por ahí, ahora que el Señor nos le concedió, se nos concedió otro nietecito, ¿verdad? Y cómo es una criatura, grito abierto, ahí está, que está pidiendo la comida. Y eso yo me llevaba a lo que dice el apóstol Pedro, que dice en una de sus cartas, que anhelemos la palabra, dice, ¿verdad? Amén. No adulterada, dice, así como el niño anhela la leche. Entonces, ¿cómo anhela la leche espiritual, más bien la leche física? El niño, hay una cierta desesperación, y no es hasta que por ahí le ponen el pecho, le dan la teta o el biberón, como usted le quiera llamar, y entonces ya ahí se calma. Y lo tremendo es que está ahí haciendo o sea, con una precisión y algo impresionante. ¿Por qué? Porque lo que quieren es saciar esa hambre. De manera que ahora el hambre se modifica según sus actividades diarias. ¿Verdad? Que cuando el cuerpo requiere más combustible, consume más calorías por el esfuerzo físico. Anda haciendo un trabajo donde está desgastándose más, pues el cuerpo pide más alimento. Existen factores externos que influyen en el hambre. Por ejemplo, cuando hace frío, se siente más hambre de lo normal. ¿Por qué motivo? Dicen los estudiosos, porque se necesitan para mantener más energía, para tener más temperatura el cuerpo, el organismo, o sea, más temperatura corporal adecuada, y a la inversa se experimenta, o sea, más pérdida. En este caso, como que casi no se da, apetece mucho, no da mucha hambre en tiempo de calor. ¿Por qué? Porque se están consumiendo muchos líquidos. ¿Cuántos han experimentado eso, verdad? O sea, en el tiempo de frío, ¿qué pasa? O sea, se necesita más energía para mantener la temperatura. Pero desafortunadamente tratamos de ir a la energía que solamente nos da energía momentánea. No vamos y comemos aquello que nos nutre. ¿Verdad? Como por ejemplo, sí, somos guiados a pararnos a un lugar ahí donde agarramos una media o una docena de donas, ¿verdad? Es lo que más se apetece, pero sí, aparentemente le da una energía, pero solamente momentánea, porque al rato ya anda otra vez con una tremenda hambre. Entonces, pero también el trastorno puede ser por causa de un problema fisiológico o psicológico, o la combinación de los dos. Y lo preocupante de este asunto es que cualquiera de estos trastornos pueden ocasionar la muerte si no se atiende a tiempo. Amén. Por ello se debe de atender a tiempo. Nunca se me olvida, platicando con un anglosajón, le platicaba de un familiar, y le decía, ¿sabe qué? Que prácticamente había caído en cama, y dicen, ya nos avisan que ya hasta dejó de comer. Inmediatamente el anglosajón dijo, no, dice, le doy tantos días, se va a morir. Y se me hizo ahí muy tosco, ¿no? Digo, ¿y este quién es para ya andar enviando a alguien a la tumba? Le dice, no, eso es así. Dice, ya cuando la persona deja de comer es porque ya se va a morir. Y por eso me llama la atención ¿cuántos conocen al hermano Nachito? Siempre que lo saludo le digo, hermano Nachito, ¿cómo está? Dice, bien, manito, bendecido, gracias a Dios. Dice, tengo hambre, dice, esa es buena señal. Dice, eso es buena señal, hermano, puedo comer. Y el asunto es que no nada más puedo comer, me da hambre. Pues digo, gloria a Dios, que le siga dando hambre, hermano. Amén. Preocúpese cuando ya no le dé hambre. Ahora, el punto central del tema es que sepamos identificar cuando existe una anormalidad, en donde ahorita lo estamos enfocando en lo físico, ¿verdad? Como en el caso de un automóvil, por ejemplo. ¿Cuántos tienen automóviles? Amén. Gloria a Dios. Hasta el que tiene una bicicleta.
Se da cuenta, ¿por qué? Porque conoce bien su bicicleta. El que tiene un caballo conoce bien su caballo. Cuando ya no va caminando de la manera correcta, dice, ah, caray, este caballo algo pisó, algo le pasa. Ahora con el carro, usted a que maneje ese carro los 5, 6, 7 días de la semana, usted aprende a conocer aquel carro de todo a todo, ¿cierto? Sí. Ahora, si no ha aprendido, pues agárrese, porque el día que empiece a dar un sonido por ahí, se le va a hacer normal y por ahí puede suceder un accidente. Pero simplemente en el asunto de un automóvil, ahorita estamos solamente usándolo como ejemplo, que empieza a darle la temblorina, que dice, es que ya aprendió a bailar este carrito. ¿Acaso dice eso? No, empieza ahí a temblar, inmediatamente dice, caray, este carro no hacía eso, algo tiene que suceder. Inmediatamente lo lleva al lugar apropiado. ¿Y qué es lo que le dice el mecánico? ¿Qué es lo que le pasa? Dice, vamos a ver, usted encuéntrele a ver qué tiene. ¿Le dice eso? No. Claro que hay ahorita aparatos donde le van y le checan y le revisan casi la mayor parte de cosas, pero inmediatamente le dicen cuál es el problema, cuál es el motivo que lo está trayendo. Lo mismo el doctor. Va usted al doctor y ¿qué le dicen? ¿Qué está sintiendo? ¿Dónde le duele? A ver, le voy a tocar aquí, ¿le duele aquí? Y ahí le dicen, y usted hágame una señal si le duele, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué quiere saber el doctor? Para poder llegar al problema, ¿sí o no, hermanos? Sí, entonces es importante, a menos que usted diga, no, pues es que yo ya me acostumbré a vivir con achaques. Pues cuidado, algunos achaques son causados por la edad, y aunque no lo querramos reconocer, es la realidad. Pero otros son anormales, o sea, aprendemos a conocernos, nuestro organismo, decir, caray, algo está sucediendo, esto no es normal. Aquí que de repente se para y dice, ay, como que me dio un cierto mareo, algo está pasando. Si lo pasa desapercibido, entonces se va a complicar el asunto. Entonces inmediatamente, ¿qué tendemos a hacer? Vamos a un chequeo. Ahora, cambiando del trastorno físico al trastorno espiritual, Dios nos capacita con el don de discernimiento. Y el discernimiento es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. Isaías 5:13 dice, por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Dice, sus valientes mueren de hambre y la multitud muere de sed. ¿Por qué causa? Por falta de discernir. Es decir, que sin la capacidad de discernir, no podremos caminar sabiamente en obediencia a los mandamientos de Dios. Y por ello la oración de Pablo a los de la iglesia de Filipo, allá en el capítulo 1, él les dice, ruego, oro a Dios. ¿Para qué? Para que tengan discernimiento, para que abunden en discernimiento. De manera que nosotros nos damos cuenta cuando el Espíritu de Dios nos envía una señal a nuestro espíritu de que algo anda mal. Y debe de ser dentro de lo normal. Cuando tú ya no percibes esa señal, entonces preocúpate. Está aquí, iglesia de Cristo. Entonces preocúpate cuando ya todo se te hace normal, lo blanco como lo negro, todo lo ves normal. Entonces ahí es de preocuparse, como decíamos la semana pasada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 5 verso 18, que dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Y les está aconsejando, ¿qué dice? Más bien sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu.
Entonces, hay un propósito por el cual el apóstol Pablo, o sea, no es si queremos, es debemos de llenarnos del Espíritu. ¿Cuándo pone a cargar su teléfono? ¿Cuándo? ¿Será que es tan descuidado así que ya se espera a que ya completamente se le apague? Puede haber algún descuidado. Pero ¿qué pasa? Se le descarga el teléfono y ¿cuáles son las consecuencias? No le van a llegar llamadas, no le van a llegar textos, no va a estar disponible para alguien que lo quiere localizar. O sea, desafortunadamente, bueno, de cierta manera, o sea, en este tiempo dependemos del teléfono. Escuchaba por ahí un comentario que decían, no sé en qué parte, en qué país o no sé, estaban viendo que las gentes preferían mejor pagar la cuenta del teléfono que la renta de su casa. O que el seguro del carro, o que es otra cosa. Entonces, vean la dependencia que tenemos nosotros ahora del teléfono, ¿sí o no? Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta que ese teléfono necesita estar al 100? Y estamos ahí al tanto, no se me vaya a descargar, porque no, qué esperanzas que me vaya a quedar a medio camino. ¿Ven? Entonces ahí estamos pendientes. ¿Por qué motivo? Porque es importante. Entonces, pero el asunto aquí es de que es fácil llenarnos. ¿Cuánto lo creen así, hermanos? Amén. El Señor viene en su misericordia, nos llena de su Santo Espíritu y nos satura de su presencia y gloria a Dios a través de su palabra, a través de la comunión con Él. Entonces, a través de venir y congregarnos, a través de escuchar, de alabar al Señor, o sea, encierra todo lo que se concierne a lo espiritual. Pero el asunto es cómo mantenernos llenos. Está aquí, hermano. Amén. Porque pues puede haber que muchos vengan solamente ciertos días de la semana. Y yo he escuchado hace años atrás, teníamos la visita de una hermanita, ya no sé qué pasaría con ella, pero ya una señora ya grande, y le decía, hermana, ¿usted tiene una iglesia donde se conecta? Sí, yo tengo mi iglesia, hermano, pero ya cuando siento que la batería se me está descargando, vengo a cargarla aquí, hermano. Gloria a Dios. Bendición. Entonces, venía a cargar. Entonces, quiera Dios que, bueno, gloria a Dios por ella, ¿verdad? Acudía al lugar a donde ella veía que el Señor le cargaba la batería, pues bendición. Eso nos gozamos. Pero que si usted nada más viene nada más para decir es que ya andan las últimas, tengo que cargar la batería y gloria a Dios por ello, está bien. Pero ¿será que solamente la tiene que cargar aquí en la iglesia? Imagínense que si no viene por 15 días. Ahí se queda sin batería. No, entonces debemos de estar cargando, llenándonos de su Santo Espíritu. Amén, amén. Continuamente. Amén. Continuamente. Por eso el apóstol dice en una de sus cartas, no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. Ay, no voy porque ya me anda, ya traigo una situación ahí muy difícil y tengo que ir porque necesito. No te esperes hasta este momento, que estés ya preparado para cuando te llegue la situación difícil. Entonces digas tú, Señor, tú estás conmigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Es su verdad.
Ese era el verso de tarea. Ojalá se lo haya aprendido. Aleluya. Entonces, aquí el asunto, hermano, le digo, dice en Isaías, por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus valientes mueren de hambre y la multitud muere de sed. Entonces el discernir nos da la habilidad de caminar sabiamente en obediencia en los mandatos del Señor. Entonces nosotros nos damos cuenta cuando ya el Espíritu de Dios no nos redarguye. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Por falta de discernimiento, pero también porque ofendemos al Espíritu de Dios. Dice el apóstol, no contristéis al Espíritu de Dios. O sea, lo podemos entristecer. ¿De qué manera? Con nuestras acciones, con nuestros actos, con nuestra manera de vivir. Ahora, porque cuando hay deficiencia del alimento espiritual y comunión del Señor, ¿qué pasa? Nuestras acciones comienzan a evidenciar decadencia espiritual. Se comienzan a evidenciar, y por consiguiente se evidencian ¿qué? Los efectos que son por medio de nuestras acciones. ¿Qué empezamos a ver? Inconstancia. ¿Qué empezamos a ver? Falta de interés. ¿Te has sentido alguna vez de esa manera? Es normal. Amén. Es normal, o sea que los seres somos humanos. Falta de dedicación. Falta de apetito espiritual. Y lo he dicho, lo vuelvo a repetir, y eso es importante, y no le hace que digas, es el mismo, lo mismo que nos dijo. Bueno, quiera Dios que eso quede bien impregnado en nuestra mente y en nuestro corazón. De que se cumpla lo que dice el apóstol Pablo allá en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu, que andemos en el Espíritu. Amén. Pero enseguida dice, y no satisfagáis. O sea, prácticamente no cedas a lo que tus deseos te están pidiendo. ¿Y cómo no vamos a ceder a lo que nuestros deseos nos están pidiendo? Andando en el Espíritu. Así de sencillo. Andando en el Espíritu. ¿Verdad que se evidencia la decadencia espiritual en nosotros? Así como usted ve quizás en un chamaco. Yo recuerdo que allá desde chiquillo los papás de uno lo veían nada más ahí medio con manchitas en la cara. Y dice, ya estás medio desnutrido, muchacho, déjate, voy a dar. Y nos daban un aceite que sabía re feo. ¿A cuánto le dieron ese aceitito? Le decían, muchacho lumbriciento. Y yo ¿qué culpa tengo? Venga, ese muchacho lumbriciento. Y le daban a uno ahí que aceite de bacalao y que aceite de no sé qué tanta cosa ahí para sacar esas lombrizonas. Dice, te están comiendo esas lombrices. Entonces evidenciábamos, había evidencias de que había desnutrición. ¿Por qué? Porque pues no queríamos comer comida. Si era posible y nos daban dulces, todo el día comíamos dulces. Y decía alguien por ahí, decía, yo no entiendo, dice, mi mamá decía que los dulces me quitaban el hambre, dice, andaba este pobre allá en el desierto, dice, por más que como dulces, no sigo teniendo hambre. Pero había evidencias de desnutrición. Ahora, regresando al tema, a la historia del tema de hoy, ¿cuál era la misión de Nehemías y sus hombres? Debían de restaurar la muralla de la ciudad que había sido derrumbada. Y las puertas habían sido quemadas, hermano. Habían sido quemadas y derribadas.
Y Nehemías tuvo un momento, y eso lo encuentra ahí en el capítulo 1, donde ve venir a sus compatriotas, ¿verdad? Y les pregunta por la condición, por los varones de Judá y cómo había quedado Jerusalén. Y le dan la noticia, y eso usted lo encuentra en el capítulo 1, verso 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí de la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén había sido derribado, y sus puertas, oh hermano, le dan la noticia a Nehemías. Y Nehemías, como todo ser humano, tuvo su momento de duelo, de quebrantamiento, de dolor, de tristeza, nómbrele. Tuvo su momento, así como usted y yo los hemos tenido. ¿Cuántos han tenido esa clase de momentos? Amén. Que no estoy diciendo que viene el pensamiento a ir de retroceso, no, pero han venido sus pensamientos y me quedo sentado ahí, ya no me levanto. ¿Cuántos han tenido esos momentos? Amén. Donde uno dice: ¿sabe qué? Ahorita no quiero saber de nada. Es más, ahorita denme una oportunidad ahí. Déjenme ese momento. Hemos tenido todos ese momento. Que es normal, es como humanos, pasamos todos por eso. Sí. Y ahí es cuando oramos al Dios de la gloria y decimos: Señor, tú me formaste, tú me creaste, y pues estoy pasando por esto. ¿A quién más vamos a ir, hermano? Si Él solo tiene palabras de vida. ¿A quién iremos? ¿Será que me voy a ir allá a entretener? ¿De qué me va a ayudar la entretención? Relax. ¿De qué me va a ayudar ese relax? No. El Señor es el que tiene palabras de vida para mí, el que conforta mi alma, el que renueva mis fuerzas, el que da vida a mis huesos para seguir adelante, caminando en medio de la tribulación, en medio de la adversidad. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Sí, entonces Nehemías tuvo su momento, dice, se quebrantó cuando oyó esas palabras, dice verso 4, me senté, ¿y qué dice? Y lloré, e hice duelo por algunos días, dejé de comer, es lo que hizo, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. O sea, sí, le vino la situación difícil, le vino no me cabe ni la menor duda que le vinieron pensamientos contrarios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites aquí? ¿Por qué hay algo? O sea, no me cabe la menor duda. Pero él hizo lo correcto. ¿Qué hizo? Se puso en oración y ruego al Señor. Oró a Dios, aprovechó para reconocer también su condición, no solamente apuntar y decir: pues eso les pasa por andar de desobedientes, por andar de rebeldes, eso les pasa. No, él dijo: Señor, soy parte de esa situación, hemos pecado contra ti, Señor, hemos fallado. Le digo, pero no se quedó estacionado allí, hermano. Él su mirada la enfocó en la ciudad que estaba desprotegida. Las puertas habían sido quemadas y tenía preocupación por su gente. ¿Y qué hizo? Se empapó de la visión. Cuando empieces a ver portillos, ¿alguien sabe lo que es un portillo? Mi abuelo en aquel tiempo, yo iba revisando todo el cerco de piedra,
y de repente por ahí había un portillo que alguna res o alguien pues, le había tumbado y prácticamente un portillo era un lugar donde podían pasar, había, ¿cómo le explico? Un hueco. Era un lugar donde alguien se podía pasar por ahí. Entonces yo veía que él iba y le importaba reparar esos portillos. ¿Por qué? Porque se le iban a salir sus animalitos. Aplicándolo espiritualmente, quiera Dios que nosotros podamos detectar los portillos que pueda haber en nuestras familias. O sea, un hueco que quizás el adversario por ahí hizo de alguna manera, porque el enemigo anda como león rugiente y él anda buscando a quien devorar. Y desafortunadamente pues se ensaña más y bueno, no en todos los casos, pero muchas veces tiende a ensañarse más a los que andan por ahí descuidados, aunque claro, la prueba viene aún a los que no están descuidados, pero el que no está descuidado por ahí tiene con qué contraatacar. ¿Me explico, hermano? Entonces, aquí Nehemías enfocó su mirada en la ciudad que estaba desprotegida. Y la causa, y le digo, los muros estaban caídos, la puerta quemada. ¿Qué hizo? Se empapó de la visión y puso manos en la obra. Puso manos en la obra, dijo, no, esto no puede suceder. Usted conoce la historia, el Señor le abrió la puerta para ir a reparar los muros. El Señor le dio gracia ante el rey y fue con los hombres indicados para reparar lo que estaba caído. Entonces, cuando nosotros identificamos el portillo y vamos con intenciones de reparar el portillo, ten por seguro que te va a venir, o sea, prueba. Y de eso debemos de estar conscientes. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Amén. Cuando tú quieres hacer un bien, o sea, te va a venir desde donde menos piensas una tremenda prueba. Cuando te propones hacer algo bueno, te va a llegar. ¿Por qué? Porque el enemigo no duerme. Pero qué especial cuando estamos preparados. ¿Me explico, no? Amén. Qué especial, o sea, cuando identificamos y decimos, caray, ¿y a dónde voy a hacer esto, iglesia de Cristo? Que sepamos nosotros conocernos a nosotros mismos. Yo sé que el Señor nos conoce más que nadie, pero nosotros sepamos identificar nuestro nivel espiritual, nuestro grado espiritual, no para creernos más que los demás, no para enorgullecernos, no, para que podamos identificar y decir, ah, caray, me estoy deslizando y ya estoy acariciando ese pecado, ya lo que antes lo veía mal, ahora lo estoy abrazando. Entonces ahí, que te venga esa señal. Cuidado, esa alarma. Cuidado, o sea, no, algo anda mal. Entonces, dale gracias a Dios cuando eso esté sucediendo en tu vida, pero cuando ya estás en el mero vil pecado y estás ahí diciendo, ay, esto es bendición, o sea, ahí preocúpate. Está aquí, iglesia. Sí, ahí preocúpate. Dice capítulo 4 del libro de Nehemías, vaya conmigo, por favor. ¿Qué causa la pérdida del apetito? Una de las causas. Una preocupación muy fuerte, ¿verdad? ¿Sí? Sí, una preocupación muy fuerte. Una tristeza muy fuerte, un desánimo muy fuerte, te puede causar perder el apetito. Amén. Ahora, es normal que nos desanimemos, ¿sí o no? Amén. Sí,
Somos humanos, es normal, o sea, que tú digas, caray, me desanima tal cosa, y en el trabajo, en la casa, aún en la misma iglesia. O sea, hay cosas que te desaniman entonces cuando eso venga es normal, eso que es normal, me desanimé. Pero, ¿qué voy a hacer al respecto? El problema es de que abrazamos el desánimo y perdemos el apetito. Y hablando espiritualmente, cuando pierde el apetito, ¿qué entiende usted cuando pierde el apetito? Hablando en lo espiritual. Se debilita. Se debilita. O sea, no come, o sea, pierde el apetito, ya no le dan deseos de comer, o sea, de alimentarse de la palabra, de escuchar la palabra, de congregarse. Entonces, por consiguiente, ¿qué pasa? Se debilita. ¿Y cómo le llaman a esa enfermedad que está atacando mucho y mayormente a la juventud? ¿Cómo? ¿Anorexia? ¿Bulimia? Pero la bulimia es cuando se causan o sea, que comen y al rato ya quieren tirar lo que comieron, ¿verdad? O alguien que me corrija. Entonces, ninguno de los nutrientes deja que esté en su organismo. Entonces, imagínense, pues se dio una tremenda comida y al rato está aventándola. Entonces, ¿qué está haciendo? Está engañando al cuerpo, que solamente come. Entonces, no nada más se dañan muchos más otros órganos. Y vienen a ser, presa del mismo diablo, porque usted los ve en los puros huesos y esas personas se ven que están en sobrepeso. Y la anorexia es familiar, van de la mano. Es aquellos que se están privando de la comida porque dicen, ay caray, aunque estén en el puros huesos, se están viendo ya muy pasados de libritas. Y se privan de lo que va a alimentarlos. Entonces, cuando hay desánimo, se pierde el hambre, no se alimenta y por consiguiente se debilita. Y es más presa fácil para el adversario. Viene y le descarga con toda su ira. Y usted, ¿de qué manera se va a poder defender? Y el Señor no nos dio un espíritu de temor, sino de ¿qué? De poder y de dominio propio. Amén. ¿Para qué? Para que podamos vencer a nuestro adversario. Entonces, aquí en el capítulo 4, ya habían llegado al lugar, ya habían comenzado la obra. Entonces, cuando oyó Sanbalat, dice que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció y en gran manera hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? O sea, cuando una persona no se está alimentando, cuando una persona pierde el apetito espiritual, no se está alimentando de los nutrientes espirituales, entonces da oído ¿a quién? A las críticas. Y le hacen efecto. Todo esto es muy importante, iglesia. Esto es sumamente importante. Cuando estamos fuertes en el Señor, ¿nos va a afectar una crítica? No. Si dejas de venir a la iglesia porque alguien te critica, estás anoréxico, o si te descuidas, bulímico, pero andas por ahí ya con desnutrición espiritual. Dejar de venir a la iglesia porque alguien le hizo una crítica, por favor, y es de dar risa, pero ¿sabe usted que eso sucede? Amén. Y mayormente cuando el diablo lo engaña y dice, ay, predicador, ese mensaje lo dirigió a mí. Eres tan especial que el predicador se toma todo el tiempo para preparar un mensaje y dedicárselo a tal persona. ¡Qué especial! ¡Wow! ¡No! La palabra de Dios, el Señor nos la da a
aún primeramente para recibirla a nosotros, porque Amén. ¿cómo vamos a predicar si no primeramente el Señor nos ministra a nosotros? Iglesia de Cristo. Y claro, es la experiencia normal. Yo tuve esa experiencia la primera vez que fui a una iglesia. Le dije a mi esposa, mi hija, ¿le dijiste algo al predicador? Pues yo creo que esa experiencia la tuvieron muchos, ¿sí o no? Y a veces uno piensa, esta la debe haber dicho el predicador que predicara porque yo iba a venir. Así que tan especial era yo, ¿verdad? No. Entonces es la palabra la que moldea nuestras vidas, la que nos mantiene en pie. Amén. Entonces, si estamos nutridos, viene una crítica, ¿y qué hacemos? La canaliza. ¿Y el espiritual de qué manera canaliza una crítica? Está aquí, iglesia. Solamente dice, Señor, ten misericordia de mi hermano o de mi hermana, ¿verdad? Ayúdalo, Señor, trae un problema, Señor. Oro por él, oro por ella. Y lo canaliza, o sea, caray, quiere decir que entonces se están fijando en mí, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? A lo menos no me tienen ahí en el olvido. Me voy a preocupar más bien cuando ya no se fijen en mí. Está aquí, hermano. Entonces dale gloria a Dios por ello, porque aún si te critican, quiere decir que estás haciendo algo. Preocúpate el día que no te critiquen, es que no estás haciendo nada. Hello. Entonces dice aquí, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Verso 2, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, o sea, mire el escarnio tremendo que estaban haciendo de ellos. ¿Usted qué tanto pesa una zorra? O sea, ya no un humano. O sea, si se suben, antes no dijeron si se sube una ardilla. Todavía dijeron una zorra de más kilitos, ¿verdad? Dice, si se sube una zorra, lo derribará. Imagínese el escarnio, hermanos. Estás haciendo algo para el Señor, algo porque el Espíritu de Dios te guía a hacerlo, y de repente viene la crítica. Y eso estaba pasando literalmente aquí, Nehemías y los hombres que estaban levantando el muro. Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron a llorar, se pusieron a lamentar. Ay, Señor, pobrecito de mí, mira, Dios mío, qué sufrimiento. No. ¿Qué hicieron? Es lo que debemos de hacer: clamar a Dios y decirle, Señor, mira, mis escarnecedores están tras de mí, no me dejan ni a sol ni sombra. Señor, ten misericordia, dame las fuerzas para yo poder salir a la orilla, salir adelante y no negar tu nombre, Señor. Amén. Vea lo que la acción de ellos, verso 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos ¿qué? Objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. O sea, lo que están haciendo para con nosotros, Señor, regrésaselos. O sea, no voy a tomar yo justicia por mis propias manos, Señor, encárgate tú de ellos y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaron. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo, ¿qué tuvo? Ánimo para trabajar. Entonces, el asunto aquí es que, le digo, el enemigo estaba queriéndolos atacar como está queriendo atacarte a ti de muchas maneras. Sí, va el enemigo, o no necesariamente el enemigo, muchas veces, o sea, Dios permite alguna situación con un propósito. ¿Cuántos lo creen así, hermanos?
Pero porque Dios es un Dios de propósitos. Dios, muchas veces hay situaciones que son para que el nombre de Dios sea glorificado. Y hay situaciones donde son consecuencias de nuestras acciones. Pero aún así, en esas situaciones Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Sí, aún en esas situaciones el Señor es misericordioso cuando reconocemos nuestro pecado y decimos: Señor, te fallé. Y ahí el Señor se glorifica. Entonces aquí prácticamente, ¿qué pasó? El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces recobró ánimo. Primeramente estaban queriéndolos ahí apachurrar y decirles: no, mira, lo que estás haciendo no vale la pena. El esfuerzo que haces, ir caminar 1 hora y media de camino y ahí todavía batallar con el tráfico y aquí esforzarte a levantar. Debieras estar viendo ahí el partido de las Chivas contra el América o X, y ahí mira, y vas a perder tu tiempo. Te van a venir esos pensamientos. ¿Sí o no? Amén. Le va a tocar donde más le duele. O que los Dallas Cowboys van a jugar, o que los Texas Rangers, o que los Mavericks. Pero gracias a Dios aquí que no hay de esos fanáticos, ¿verdad? Dice, va a decir: es que ya lo puse ahí a grabar en mi casa, hermano, no se preocupe. Bueno, no hay problema, no peca, está bien. Usted le dio la prioridad a venir a ¿qué? A gozarse delante del Señor. Tiene esa oportunidad, gloria a Dios. No nos vamos a ir a los extremos a decirle, como decía un predicador, esos que andan ahí detrás de la bola del diablo. Yo dije: pues ¿cuál será del diablo? El que la haya comprado él, pues es un balón que compraron para jugarla. Pero bueno, el asunto aquí, iglesia de Cristo, es que el enemigo no logró su objetivo. Está aquí, hermano. Pues, ¿cuál es aquí el enfoque? Ya para finalizar, el pueblo de Dios. O sea, vaya conmigo ahí en el verso 14, capítulo 4, verso 14. Agarraron fuerzas. Que el diablo anda queriéndote ahí desanimar, que anda ahí y te va a poner pensamientos. No, hombre, cuando más busca de Dios, mira qué mal te está yendo. Aquel que ni siquiera busca, que va una vez al año a la iglesia, mira, le está yendo mejor que tú. Mira, le dieron aumento, tiene mejor carro, tiene mejor casa. Y mira tú, o sea, el enemigo te va a tratar de venir a traer esas clases de pensamientos. No, sin duda alguna. Amen. Pero va a depender de ti y de mí si le vamos a dar lugar al diablo. Y ahí se va a evidenciar de lo que nos llenamos. Sí, el Señor ahí me tiene con lo necesario, lo indispensable, porque Él sabe. Él sabe, y yo estoy en sus manos. Y joven fui. ¿Y qué dice? Y he envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa es la seguridad del Hijo de Dios. He aprendido a contentarme. Tengo mucho, gloria a Dios. Tengo más o menos, gloria a Dios. Tengo poquito, gloria a Dios. El asunto es de que no perdamos el gozo. Amén. Dice después, capítulo 4, verso 14: miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Hoy el Señor nos dice a nosotros, iglesia de Cristo: no temamos delante de nuestro adversario. Acordaos del Señor. O sea, siempre que por ahí alguien te venga a tirar por todos lados, acuérdate del Señor. Grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos,
nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Entonces, aquí hay algo clave, iglesia. Cuando el enemigo escuchó, ¿qué es lo que escuchó el enemigo? Que habían entendido. Ahí está todo. Si logramos entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, ahí está. Van a ser desbaratados, ¿qué? Cualquier plan que tenga el adversario contra nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos nuestro propósito. ¿Por qué motivo estamos aquí en esta tierra? ¿Por qué y para qué? Y que le digamos, Señor, no fue en vano. Poquito o mucho que pude aportar fue para honra y gloria de tu nombre. Aleluya. Que digamos, el día de mañana nos vamos a ir y con esa tranquilidad y con ese orgullo del bueno, podemos decir, pude dejar un legado. Amén. Pude dejar un buen ejemplo, pude dejar un buen testimonio. Hasta aquí, iglesia. Amén. Ya para finalizar, verso 16: desde aquel día mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. No me cabe la menor duda que aquellos que estaban ahí estaban animando, estaban diciéndole, acuérdense del Señor, que es temible, y Él está con ustedes, Él está con nosotros, Él está con nuestros hijos, acuérdense. Y hermano, aquellos les daba ánimo. Nada más acordaos que el Señor está con nosotros, iglesia de Cristo. Que eso nos sea el motivo de que andemos con ese ánimo. Porque Mateo 28, en el verso 20 dice, he aquí yo estaré con vosotros. Y eso se lee muy a la ligera. Tenlo por seguro que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces dice, verso 17, los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían. Vean, había ese ánimo. Vaya conmigo así rapidito al capítulo 8, con el verso que comenzamos, y aquí terminamos. Voy a pedir a mis hermanos ministros de la alabanza que ya vayan preparándose. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. O sea, hubo unanimidad y vieron la necesidad que había en ellos, esa hambre de la palabra. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. O sea, estaba hablando de niños. Y el primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer. ¿Hasta qué horas? Hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces, verso 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y bendijo entonces Esdras al Señor Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Verso 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a vuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo estaba o lloraba oyendo la palabra de la ley. Les dice, no se entristezcan. Claro, pues estaban llorando. ¿Por qué? Porque estaban escuchando la palabra de Dios. Tenían hambre de escuchar la palabra, porque la palabra es vida y vida en abundancia.
dice que estaban quebrantados. ¿Y qué impacto hizo cuando Pedro les predicaba a aquellas cerca de 3,000 personas allá en el día de Pentecostés? ¿Qué hizo impacto la palabra del Señor sobre sus vidas? O sea, estaban atentos, escuchando a la palabra, y el Señor trató con ellos. Inmediatamente quisieron enmendar sus vidas y dijeron: ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, de ahí le envían, verso 10, les dijo: no se entristezcan más, están bien, ya la palabra taladró sus corazones. Dice: pero ya límpiense las lágrimas, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Póngase de pie. Aleluya.